De la misma manera que el senador Guastavino, voy a hacer una pequeña digresión previa a la consideración del tema. Ahora cambió el presidente, así que seguro que me va a dejar. Me refiero a la alusión que se hizo en el debate anterior a la vicepresidenta de la Nación, que como todos saben no puede participar en el debate. Entonces me parece que es impropio hacer alusiones personales a alguien que no puede responder. De todas maneras, esas insinuaciones o maledicencias, claramente maledicencias, porque el caso que se mencionó de la vicepresidenta está sobreseído en sede penal, me parece que tienen que llevar a la vicepresidenta a mantener la paz consigo mismo. A cierta edad uno aprende que lo más importante es estar tranquilo con la propia conciencia y que la gente de bien y la gente que lo conoce a uno, como la conocemos a la vicepresidenta, piense bien, y eso es todo lo que importa. Después los maledicentes se harán responsables de sus actos, es un problema para ellos y no para la gente honesta. Dicho esto, el tema de extinción de dominio es un tema largo, es un tema que viene de una media sanción de la Cámara de Diputados, con una historia larga anterior también, una media sanción que tenía algunos problemas desde el punto de vista de legalidad y de practicidad, y eso llevó a que buscáramos acá en el Senado la manera de solucionar algunos de esos problemas con una propuesta superadora. El año pasado llegamos a un acuerdo que la verdad que no satisfacía demasiado a nadie, pero era un acuerdo que cayó por falta de tratamiento y porque cambió la composición de la Cámara con la elección del 10 de diciembre, con la asunción de los nuevos senadores el 10 de diciembre. Motivo por el cual tuvimos que ponernos de nuevo a trabajar. Y hoy, lamentablemente, en lugar de estar tratando un proyecto de consenso, estamos tratando proyectos contradictorios o que se enfrentan. Así que me voy a referir brevemente al proyecto que presentó nuestro bloque acá en el Senado y voy a hacer después algunas referencias al motivo por el cual nosotros no podemos acompañar con nuestro voto el dictamen de la mayoría, porque establece un sistema que a nuestro criterio no funciona para los objetivos que creemos que tiene que tener este procedimiento. El procedimiento de extinción de dominio es un proceso judicial que lo que busca es que el Estado recupere para sí rápidamente bienes del delito grave. No de cualquier delito, sino del delito grave. Y para esto nos parece que es muy relevante el camino que ese procedimiento siga, porque si es un camino bueno, razonable, el sistema funciona y la recuperación de activos del delito se verifica rápidamente, que es lo que se busca, con dos fundamentos. El primero es que las asociaciones delictivas, que son las que se ocupan de estos delitos graves, las asociaciones ilícitas para hacer narcotráfico, corrupción, lavado u otros delitos, a los que me voy a referir, dejen de utilizar esos recursos para seguir cometiendo delitos y dejen de utilizar esos recursos para entorpecer la investigación, comprando policías, comprando peritos, comprando fiscales, comprando jueces o comprando lo que sea. Los volúmenes de dinero involucrados en este tipo de delitos, especialmente narcotráfico y algunos casos de corrupción, obligan a tomar medidas especiales que por eso estamos buscando con este procedimiento judicial.
De modo tal que nosotros creemos que el proceso tiene que ser rápido, tiene que ser expeditivo, tiene que resguardar el debido proceso, por cierto, y tiene que aplicarse a los delitos que se han cometido en el pasado y a los que se cometan en el futuro. Las diferencias fundamentales que tenemos con el proyecto de la mayoría es que nosotros creemos que el proyecto de la mayoría no tiene un sistema de resolución rápida de esta cuestión y no ataca la aplicación de este sistema de extinción de dominio, de recuperación de bienes del delito para los hechos delictivos que se cometieron antes de la sanción de esta ley. Y voy a explicar el procedimiento de nuestro proyecto. Hay mucha gente, presidente, usted habrá visto en estos últimos días, que habla con mucha convicción y con mucho entusiasmo de esta ley y de los proyectos, sin haberlos leído, sin saber de qué se trata, pero hablan como si supieran de qué se trata. Respecto del proyecto nuestro, se decía que no había incorporado prácticamente delitos de corrupción. Procedo a leer los delitos que incorpora nuestro proyecto. Narcotráfico, precursores químicos y explosivos como delitos de contrabando en el Código Aduanero, terrorismo, que no figuraba en alguno de los otros proyectos, trata de personas, vamos a los delitos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, administración fraudulenta contra el Estado, asociaciones ilícitas para cometer estos delitos y lavado de dinero. E incorporamos, a sugerencia de distintos sectores de nuestra agrupación política, los delitos del artículo 258, cohecho activo, esto es el cohecho del que paga, el 258 bis, que es el cohecho internacional, que esto es importante por las normas de la OCDE, el 259, que es la oferta y aceptación de dádivas, y el 265, que son las negociaciones incompatibles para los funcionarios públicos. Como se ve, no es cierto que no hayamos incorporado delitos de corrupción. Por el contrario, hemos incorporado los delitos de corrupción que generen provecho, porque estos son los que generan bienes, que son los que se pueden recuperar. También se decía en algunas fuentes especializadas que no conocían el texto, pero que hablaban del texto, que nosotros no contemplábamos la posibilidad de aplicación retroactiva, o sea, de delitos cometidos con anterioridad, y el proyecto nuestro especialmente lo contempla. Así que, dicho esto, voy a pasar a explicar por qué elegimos el camino que elegimos para que la extinción de dominio funcione efectivamente y se haga rápido y legalmente. En primer lugar, hay una discusión sobre qué es lo que gatilla el proceso de extinción de dominio. Como acabamos de ver, el proceso de extinción de dominio está vinculado con la comisión de ciertos delitos. Y nos parecía a nosotros, que los que presentamos el proyecto del Senado, que una mínima intervención de la justicia penal tenía que existir, porque era necesario que al menos se supiera que existían elementos de convicción suficientes para saber que el delito mismo se había cometido. Nos parece que esa mínima intervención en sede penal es lo que posibilita después que en la acción civil se revierta la carga de la prueba, esto es, que
la parte que esté en mejores condiciones de probar la legitimidad de su posición sea la que tenga que probarlo. Y entonces nosotros, para que el proceso sea rápido y desvinculado de la acción penal, que no tenga que esperar la condena penal para lograr recuperar los bienes, nosotros propusimos directamente ir a una acción civil. Pero como queremos que funcione este principio de que quien tiene mejores condiciones para probar la legitimidad del título del bien sea el que lo pruebe, o sea, revertir la carga de la prueba, que el imputado diga de dónde sacó el bien, cuándo lo adquirió, si era anterior a la comisión del delito o no, si era legítima su adquisición o no, él está en mejores condiciones de probarlo que el Estado. Nosotros proponíamos que este fuera el mecanismo que permite al mismo tiempo un procedimiento rápido. Después aligerábamos con algunas normas particulares, especialmente en oralidad, los procedimientos civiles, de modo tal que la resolución del tema fuera bastante rápida y pudiera rescatarse esos bienes para el Estado de manera tal de que no se siguieran utilizando en la comisión de delitos o en el entorpecimiento de la investigación. Nos parece que las dos diferencias que tenemos con el dictamen de la mayoría son muy relevantes. Nos parece que no podemos esperar hasta la condena para que se dicte ahí la sentencia de extinción de dominio. En materia de corrupción, el promedio de duración de los procesos ha sido de 14 años. Y evidentemente con ese ritmo, o aún con ritmos bastante más rápidos, no sería efectivo este instrumento. No lograría los resultados que nosotros creemos que tiene que lograr. Nos parece que el proyecto de la mayoría es prácticamente igual al decomiso. Nos parece que el decomiso es una pena accesoria en materia penal y la extinción de dominio nosotros creemos que no es una pena y por eso es posible aplicarla a hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de esta ley. Nos parece que esta aplicación retroactiva es muy relevante para no perder la posibilidad de que el Estado recupere los bienes del delito que se cometió con anterioridad a este momento, tanto en materia de narcotráfico como en materia de corrupción, básicamente. De modo tal que nosotros creemos que tenemos que votar por nuestro proyecto y no por el proyecto de la mayoría para que este instituto realmente funcione y cumpla con su finalidad. Si tuviéramos que enfrentarnos al dilema de elegir la propuesta de la mayoría o la propuesta de diputados, nosotros elegiríamos la propuesta de diputados con sus defectos, pensando en que estos defectos hay que subsanarlos. Pero no podríamos acompañar una propuesta que no funcione, que no sirva para los objetivos para los que está diseñada la extinción de dominio. Así que ese va a ser el sentido de nuestro voto. Gracias, presidente.